Buenos días. Muchas gracias a Dani, a los músicos, a todos los que nos han regalado este hermoso, maravilloso tiempo de adoración y donde hemos recordado la obra de Jesucristo en favor de cada uno de nosotros. Muy alineado con lo que el Señor ha puesto en mi corazón en este tiempo para compartir con ustedes, ¿sí? Quería comenzar trasladándole una pregunta, ¿sí? Para que podamos medianamente juntos introducirnos y pensar en el pasaje que vamos a estar compartiendo, considerando y estudiando en esta mañana. La pregunta es, ¿quién amará más a Dios? ¿Sí? ¿Quién amará más a Dios? Pongamos dos categorías. La persona que ha tenido una vida bastante desordenada, desenfrenada, que el pecado ha sido una realidad en su vida de manera notoria, o aquella persona que quizás no ha sido tan expuesta a una vida de pecado visible, que se crió quizás en un contexto eclesiástico, que estuvo rodeado de buenas personas, que tuvo valores relativamente morales positivos y que vivió una vida sin mayor exposición justamente al pecado. ¿Quién amará más a Dios? No me respondan, déjenlo nomás ahí, déjenlo. Ahora, ampliemos la pregunta. De estas dos categorías, ¿quién necesitará más perdón de Dios? ¿Sí? Ahora, no solo quién amará más, sino quién necesitará más perdón de Dios. Claro, seguramente todos nosotros concluiríamos en que aquella persona que ha vivido una vida de pecado, que ha vivido de manera quizás desenfrenada, ¿no? Y está claro que algo de verdad hay en eso. Ahora, ante la pregunta, ¿quién necesita más perdón de Dios? Probablemente caigamos en un error. Porque, ¿qué pasaría si yo le dijera que los mayores obstáculos para amar profundamente a Dios no es haber pecado mucho, sino creer que hemos pecado poco? Creer que hemos pecado poco. Y esa es exactamente la historia que vamos a leer hoy, que ustedes tienen ahí ya la referencia bíblica en la pantalla. Vamos a hacer un combo, un 2 por 1, porque tenemos una historia y una parábola en la misma historia que Jesús usa para enseñarnos una verdad relativa a esta temática y que creo que nos va a servir mucho comprender la dinámica de Dios en relación a esto, ¿no? Vamos a comprender justamente el perdón de Dios y vamos a comprender cómo el amor de Dios transforma la vida, ¿sí? Vamos a ir directamente a la lectura y les pido que me acompañen ahí, el que tenga Biblia en mano, y si no, va a aparecer ahí en la pantalla, ya lo tenemos. Lucas 7, vamos a leer del 36 al 39, en principio. Vamos a dividirlo en 4 partes a este fragmento, en realidad del 36 al 50 vamos a leer, vamos a dividirlo en 4 partes y la primera parte es del 36 al 39. ¿Sí? ¿Me siguen? Dice así el texto. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Verso 39. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer
es la que le toca, que es pecadora. Que es pecadora. Esto es lo que miremos en principio la escena, ¿no? Esta es la escena. Simón, este fariseo, un importante líder religioso del tiempo, estudioso de la ley, cumplidor de la ley, invita a Jesús a su casa. Lo invita a su casa a comer y todo parece correcto, todo ordenado, la mesa, los invitados, la comida, una persona religiosa con buena reputación, pero de repente entra esta mujer que no fue invitada, pero que parece que todos la conocen. No por ser muy santa, está claro, lo dice el texto. La conocen porque su reputación no era muy buena. Todos saben quién es. Y entra la mujer a la casa y la escena cambia. La mujer se tira a los pies de Jesús, llora, moja sus pies con sus lágrimas, los seca con sus cabellos, derrama perfume. La escena cambia, se vuelve incómoda, tensa. Pero miremos lo que Simón hace en ese contexto, ¿no? Simón está ahí, está en la escena, está con Jesús, está cerca físicamente, pero parece tener el corazón muy lejos de Jesús. Está presente en el cuerpo, pero con su espíritu totalmente a distancia. Él está cerca de Jesús, pero no lo conoce a Jesús. No sabe quién es. Cree conocerlo, pero no. Simón es correcto, pero frío. Es religioso, nadie podía dudar de él en ese sentido, pero no ha operado una transformación interior. Y es interesante que Simón no le dice nada a Jesús, pero él ya emitió un juicio. Simón emite un juicio. Y no solo juzga a la mujer, lo juzga también al mismo Jesús. En su razonamiento hay dos conclusiones que él saca, ¿sí? Ella, pecadora, tremendamente pecadora. Ella no es digna de estar aquí ni de acercarse a este que se dice profeta. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es, bueno, si este dice que es profeta, si Jesús dice que es profeta, que viene de Dios, pues sabría quién es la mujer y no dejaría que se acercara. Y Simón juzga incorrectamente. Porque si hay algo que la santidad de Jesús manifiesta una y otra vez, es que Jesús siempre tiene los brazos abiertos para un corazón arrepentido. Siempre, siempre. No importa cuál haya sido el camino recorrido. La mujer allí está quebrantada por dentro, pero con un amor desbordante, manifiesto. Paradójicamente, su vulnerabilidad, su condición de pecadora, se convierte justamente en el puente que la acerca al corazón de Jesús. Ella no pronuncia palabra, no dice nada, pero sus actos hablan. Hablan sus lágrimas, habla la entrega de ese perfume costoso, su amor habla. Ella no tiene méritos, pero tiene gratitud. Y esa gratitud se expresa. Ahora, fíjense, los dos están en el mismo ambiente, los dos, tanto Simón como la mujer pecadora, se encuentran con Jesús, pero el resultado de ese encuentro es distinto. Porque no se trata solo de encontrarse con Jesús, se trata de cómo nos encontramos con Jesús. ¿Qué respuesta tenemos a la presencia de Jesús? Y aquí es donde yo necesito hacer un alto y pensar y decir que no toda cercanía con Jesús o con la religión manifiesta una verdadera relación con Jesús.
Uno puede venir a la iglesia 1000 veces desde chiquito o donde sea. Puede servir incluso en algún ministerio de la iglesia. Puede conocer la Biblia, puede orar, puede participar de actividades y sin embargo tener un corazón distante de Jesús. Eso era lo que le estaba ocurriendo a Simón. Estaba con Jesús, pero lejos de él. Vamos a avanzar en la lectura del texto. Vamos a avanzar en la lectura del texto. Y vamos a ir ahora a entender cómo Jesús redobla la apuesta, va más profundo y va a contar esta parábola que revela el corazón y su condición. En este caso, el corazón de Simón también, ¿no? Y vamos a ver los próximos 4 versículos del 40 al 43. Del 40 al 43. Dice así. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo Jesús, rectamente has juzgado. Y es interesante todo el relato y los detalles pormenorizados que tiene el relato, porque incluso hasta como comienza el verso 40, donde dice, entonces respondiendo Jesús a Simón, ¿y Jesús había dicho algo? No había dicho nada. Lo estaba pensando. Simón estaba pensando eso, si esta mujer, si Jesús. Sin embargo, Jesús le responde, no a sus palabras, sino a su pensamiento, ¿no? Jesús le conoce profundamente. Y Jesús cuenta esta historia. 2 deudores, los 2 tenían eso en común, eran deudores, ¿sí? Claro, uno debía 10 veces más que el otro. Uno debía 50, el otro debía 500. Pero además de ser 2 deudores, los 2 tenían algo más en común. Y era que ninguno de ellos podía pagar. El texto lo dice así, ¿no? Y no teniendo ellos con qué pagar, ninguno de los 2, el que debía 50 ni el que debía 500, podía pagar. Y aquí está, creo que, el punto, el foco de esta historia en el Evangelio de Lucas, ¿no? Porque nuestra deuda para con Dios es difícil de dimensionar. Y lo que refleja la parábola que cuenta Jesús no es precisamente el tamaño de la deuda, sino la condición de que no se puede pagar. No se puede pagar. Ni vos que crees que debes 50, ni el que debe 500, ninguno de los 2 puede pagar, puede cancelar esa deuda. Porque justamente el pecado, que es nuestra gran deuda con Dios, no hay forma de saldarlo. Claro, vos podés portarte bien y podés decir, no, pero yo trato de hacer las cosas bien, ¿sí? Voy a la iglesia, oro o lo que sea, hago buenas obras, pero eso no cancela tu deuda con Dios. No cancela mi deuda con Dios. Aquí aparece una de las palabras más hermosas de todo el relato. Y es que, además Jesús de decir que ninguno de los 2 podía pagarla, dice Jesús que perdonó a ambos, a los 2, independientemente de cuál era el monto de esa deuda. Jesús no renegoció la deuda
Y no le dijo al que debía menos, bueno, mirá, trata de ir, aunque sea de a poco, andar rimándome algo, con algunas buenas obras y demás, y más o menos la vamos a cancelar. No, perdonó completamente la deuda de los dos. Y eso es gracia. Eso es gracia de Dios. Es ese favor inmerecido. Es esto que celebramos cada domingo. Saber que nuestra deuda ha sido cancelada. No importa cuánto pienses vos que debías, nuestra deuda ha sido cancelada. Cristo pagó la deuda que jamás, ni vos ni yo íbamos a poder pagar. Entonces viene la pregunta de Jesús. Bueno, ¿cuál de ellos amará más? Y Simón responde, pienso que aquel a quien perdonó más. Y dice, mi perro cazó una mosca, dice Jesús. Bueno, juzgas rectamente, Simón. Bárbaro, por primera vez le diste al clavo. Porque las 2 veces anteriores, pero esta vez juzgas rectamente. Y acá vamos viendo algo de Simón. Y es que Simón entendía cómo era la dinámica, ¿no? Conceptualmente sabía cuál era la lógica. Pero lo que no se daba cuenta, Simón, era que Jesús lo estaba poniendo en la parábola a él. Jesús lo estaba incluyendo en la parábola. Ahora vos estás en la parábola, Simón. Jesús no está diciendo que uno era más importante que el otro para ser perdonado, ni que uno merecía más gracia que el otro. Los dos recibieron exactamente lo mismo. Perdón, absoluto, completo. Y lo que cambia es la conciencia de lo que habían recibido. La conciencia de lo que habían recibido. La conciencia de la dimensión de la deuda y la conciencia del favor de Dios en perdonar esa deuda. Eso cambia. Y eso cambia también completamente la respuesta de uno y de otro. Así que la conclusión a la que arriba Simón es perfecta, ¿sí? Está bien. Y entiende Simón que aquel que había sido perdonado con una deuda mayor iba a amar más. Pero Jesús quiere mostrarle algo distinto. Y es que no importa cuál sea tu deuda. Si no la podés pagar, estás listo. Estás listo. No importa. Pero claro, el problema no era que Simón consideraba que debía poco, sino que él creía que no debía nada. No le debía nada a nadie. El problema de Simón, entiendo, es que él estaba usando un parámetro, una referencia equivocado para evaluarse o valorarse a sí mismo. La referencia para Simón, para determinar su deuda, era la deuda de la mujer. Él se comparaba con la mujer. Y a la vista de la mujer, claro, él era un santo. Pero Jesucristo cambia completamente la perspectiva y le dice, mirá, este sos vos. No es que no debes nada, sí debes. Y la deuda que tenés no la podés pagar. Creo que muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Cuando usamos a quienes nos rodean para valorar cuán bueno o malo somos o cuán alto o bajo está el nivel de nuestra moral y de nuestro comportamiento o de nuestra culpa delante de Dios. Y claro, y si nos comparamos con algunos que generalmente seleccionamos esos para compararnos, somos Maradona y Messi juntos. O sea, somos maravillosos. Somos maravillosos. Pero sentemos en la ecuación a Jesús e incluyámonos en esa comparación y vamos a ver que la ecuación cambia. Porque si consideramos su santidad, su grandeza, pues entonces
No hay forma de autojustificarse ni de entender de que uno debe poco. Y es curioso porque esta es la secuencia que siguen los grandes hombres de la fe, mostraron esto. Una mayor, a medida que iban creciendo en su fe, iban considerando una mayor comprensión de la dimensión de su condición, de su pecaminosidad y de la santidad de Dios. Le pasó a Isaías cuando dijo, ay de mí. Bueno, le pasó al mismo Pedro cuando estaba en la barca y la pesca milagrosa y no dice, che, Jesús, qué buena puntería, mirá la cantidad de pescado que sacamos. No, él dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y si seguimos la historia del apóstol Pablo, vemos que él pasa de considerarse un pecador a un pecador serio, importante, para terminar concluyendo que era el más pecador de todos los pecadores. Así que este camino, este recorrido, tiene esa particularidad. Cuanto más cerca estamos de Cristo, más conscientes somos de nuestra necesidad. Y paradójicamente, más grande se vuelve nuestro amor por Él, por el favor merecido, por el favor recibido, no merecido, por el favor recibido. No puedo dejar de interpelarme, de preguntarme, ¿cuán consciente soy de este favor de Dios? Sí, todos los domingos, felizmente, gracias a Dios, tenemos estos símbolos delante nuestro que nos recuerdan el favor de Dios. Pero ¿cuántas veces me conmuevo pensando en lo que costó mi pecado? Poquito, yo debía 50, capaz que menos, 40, 45. Pero costó la sangre de Cristo. Yo no sé cuánto debes vos, cuánto es tu pecado. No puedo decir si es mucho o es poco, pero puedo decirte lo que costó. Y no fue poco lo que costó tu pecado ni mi pecado. Y ante esa realidad, ¿cuántas veces me conmuevo? No simplemente por emocionarme, sino porque eso precisamente es lo que despierta en mí la gratitud, el amor, la adoración, la entrega. Quizás hayamos perdido esa capacidad de asombro delante del perdón de Dios. Y nadie ama profundamente a Cristo mientras crea que Cristo hizo poco por él. Ahora avancemos. Jesús deja de hablar de una historia y vuelve a mirar a la mujer. Y delante de todos comienza a mostrar que aquello que había en el corazón de Pedro, de Simón, quiero decir, no es Simón Pedro, es Simón, tenía que salir a la luz. Cómo salía a la luz aquello que había en el corazón de la mujer, ¿no? Y vamos a ver cómo se evidencia justamente el amor de esta mujer. Leamos los versículos que siguen, del 44 al 47. Vamos ahí, 44 al 47. ¿Sí? Dice así: y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Después de contar esta parábola, Jesús lo mira a Pedro. Dale con Pedro. Lo mira a Simón. Lo mira a Simón. Y se da vuelta y mira a la mujer. Y a mí me encanta este detalle, porque él sigue hablando con Simón, pero mira a la mujer. Y es como una invitación de Jesús a Simón diciéndole, mira Jesús, vos, Simón, ¿viste esta mujer que vos
juzgabas recién con esas categorías? Mirémosla bien, mirémosla de nuevo y evaluemos. Y es curioso porque de alguna manera esto que Simón había hecho de juzgar a la mujer ahora se le estaba dando vuelta la moneda, ¿no? Y entonces estaba ahora Jesús invitándolo a juzgarse a sí mismo, ¿no? Y hace el relato Jesús, hace el relato. Y comienza esta comparación. Miremos rápidamente simplemente la comparación que hace Jesús con ellos, ¿no? Dice, entré a tu casa. Interesante, dice, entré a tu casa. No dice, entré a una casa, entré a tu casa. Vos me invitaste. Y dice, no me diste agua para mis pies. No me diste agua para mis pies. Y esto tendríamos que meternos en profundidad para analizar el contexto cultural e histórico, para ver cada detalle, pero simplemente como para mencionar algo, era una costumbre tradicional que a los visitantes que llegaban a la casa, por esta cuestión de que iban con sandalias y demás, y los caminos eran de tierra y demás, se les ofreciera agua para lavarse los pies, ¿no? Después que estaban muy cerca a la mesa, también con sus pies y demás, y entonces se le ofrecía agua para lavar los pies a los invitados. Y Jesús le dice, no me diste agua para mis pies, pero ella ha lavado mis pies con lágrimas y los secó con sus cabellos. ¿Qué contraste? Simón ni el más mínimo detalle, ni quiso gastar algo de agua para lavar los pies de Jesús, y esta mujer derrama sus lágrimas y con ella lava sus pies. También le dice, no me diste un beso cuando entré. Una costumbre también de la época, que entre amigos el saludo era un beso, o cuando era una autoridad la que ingresaba también, el reconocimiento era el saludo con un beso. Sin embargo, ella dice, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Y finalmente, añade Jesús, no ungiste mi cabeza con aceite. Y el aceite era un gesto de honor que se ofrecía a aquellos invitados distinguidos a la casa. No era un perfume muy costoso, no era nada extraordinario, era simplemente un gesto de bienvenida, una cortesía. Pero Simón tampoco hace eso. Y el contraste otra vez con la mujer. Esta mujer ungió mis pies con un perfume de gran valor, no un perfume común. Pero comprendamos algo, Jesús no está comparando modales culturales. Él está comparando corazones. Porque las acciones de ambos revelan lo que había adentro de cada uno de ellos. Simón invitó a Jesús a su casa, pero nunca lo honró como una visita. Y la mujer que ni siquiera había sido invitada a la casa termina constituyéndose en la que da la bienvenida más expresiva que jamás alguien haya podido recibir para con Jesús. Le entregó lo mejor que tenía. Y acá aparece un principio espiritual muy importante, y es que el amor genuino, verdadero, siempre encuentra la manera de expresarse. Encuentra canales para expresarse. No queda meramente en declamación, en dicho, siempre encuentra maneras de expresarse, ¿no? Cuando un corazón que es alcanzado por la gracia, la respuesta amorosa brota naturalmente, ¿no? Y ahí estaban las lágrimas de la mujer, que no compraron el perdón de Dios, no lo entendamos mal, no compraron el perdón de Dios, fueron la evidencia de su amor, de su gratitud. No fue el perfume el que convenció a Jesús de por eso te voy a perdonar. No, su entrega fue respuesta a ese corazón agradecido. Su adoración no buscaba ganar el favor de Cristo, era la expresión de alguien que ya había sido alcanzado por la misericordia, por el amor, por la gracia de Dios. Y entonces Jesús pronuncia una frase que realmente se convierte en el centro del pasaje, ¿no?
Y dice Jesús, por lo cual te digo que sus muchos pecados le fueron perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Necesitamos hacer un alto aquí y hacer una advertencia, porque muchas veces podemos caer en la mala interpretación de creer que uno ama mucho para que se le perdone mucho. Y no es así. Todo el pasaje muestra claramente que el amor es resultado del perdón. El amor es resultado del perdón. El amor no produce gracia. La gracia de Dios, el favor, produce el amor, ¿no? Y otra vez necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, bueno, ahora, ¿cuánto amo yo a Dios? ¿Cuánto amo a Jesús? ¿Cuánto lo amo? ¿Cuáles son las evidencias de ese amor mío para con Dios? ¿Cuánto me sigue maravillando la verdad del Evangelio? Porque la raíz del problema, como dice allí en la pantalla, no es la falta de amor, sino que es la falta de revelación de la dimensión o de entendimiento de la dimensión de mi pecado y de su perdón. Cuando no comprendemos cuánto nos ha sido perdonado, el amor permanece dormido en nosotros. Y cuando la cruz deja de asombrarnos, entonces nuestro amor se enfría. Nuestra adoración se vuelve rutina. Nuestra oración simplemente una costumbre. Y el amor empieza a enfriarse. Entonces, cuando toda la casa seguía recordándole a esa mujer cuán pecadora era, Jesús hace algo que solo Él puede hacer. Y vamos a ir a la parte final. Pronuncia una palabra que cambia para siempre la identidad de esta mujer. Y veamos los últimos versos, del 48 al 50. Dice así: y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Precioso el cierre de esta historia. Todos habían hablado de la mujer, pero notemos que en el relato estas son las primeras palabras que la mujer escucha de Jesús para con ella. Recién aquí, por primera vez Jesús se dirige a la mujer para decirle que tus pecados te son perdonados. Imaginamos el impacto que tiene esta frase para esta mujer. Una mujer que no podía ir a ningún lado sin ser mirada y condenada por su reputación. Y se llevaba años cargando esa culpa, con vergüenza, con el rechazo de la sociedad. Pero una sola palabra de Jesús transformó su vida. Cambió lo que nadie más podía cambiar. Porque el perdón de Cristo no solo consiste en borrar el pecado, lo hace, pero además da una nueva vida, una nueva identidad. Ya no estás definido por lo que hiciste, ahora estás definido por lo que Cristo hizo con lo que hiciste. Lo que Cristo hizo con tu pecado. Eso te define ahora. Por eso la reacción de los que estaban ahí. Che, pero ¿quién es este que también cree que puede perdonar pecados? O que también perdona pecados. Y la pregunta es correcta y ojalá hubiera sido genuina y ojalá hubiera sido de corazón, porque estarían dando en el clavo, estarían encontrando la respuesta. Pero no parece ser esa la actitud de ellos, sino más bien poner en tela de juicio la credibilidad de Jesús.
Este no era solamente un profeta, era el Hijo de Dios, con autoridad para perdonar pecados. Pero la historia todavía da un paso más. Y Jesús vuelve a dirigirse a la mujer y le dice, además de tus pecados te son perdonados, le dice, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y aquí hay algo importantísimo, porque no fue lo que hizo la mujer, no fue el perfume, no fueron sus lágrimas, no fue ni siquiera su arrepentimiento lo que lo salvó, no fueron sus buenas obras, fue su fe. Su fe. Las lágrimas, el perfume, el arrepentimiento fueron evidencias de esa fe. Pero la fe es el instrumento para alcanzar la gracia de Dios y poder abrazar ese perdón que Él tiene para ofrecer a todos cuantos se acercan a Él, creyendo que Él es quien es y que Él perdona pecados. Y finalmente le dice, ve en paz. Qué hermosa expresión. Porque Jesús no le está prometiendo, mirá, de ahora en más, nadie más te va a juzgar, nadie te va a condenar, nadie te va a decir lo malo que hiciste, va a ver que todo se transforme en color de rosas. No le dice eso. Le dice, ve en paz. Porque la paz no depende de las circunstancias, ni de lo que otros digan respecto de nosotros. La paz depende de lo que Dios dice de nosotros. Y cuando hemos sido perdonados, alcanzados por su gracia, por su amor, Él dice que ya no somos deudores, somos hijos. Somos hijos de Él. Que el juicio ya fue satisfecho. Que el Padre nos recibe. Mientras todos seguían viendo a la misma mujer, Jesús ya no veía una pecadora, veía una adoradora. La sociedad seguía definiéndola por su pasado, pero Jesús la define por su gracia. Y esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio que predicamos. No niega nuestro pasado, sino que lo redime, lo restaura, lo hace nuevo. No minimiza nuestro pecado, al contrario, entiende el impacto del pecado en nuestra vida, pero lo perdona. No maquilla nuestra historia, sino que la transforma. Y esto es maravilloso. Para concluir, yo pensaba que quizás haya quien hoy se haya acercado a este encuentro, a esta reunión, como aquella mujer pecadora. ¿Sí? Quizás con una mochila bastante pesada, pero con ganas de recibir ese perdón de Dios. Y déjame decirte que si esa es tu situación, tu condición, hoy Jesús sigue pronunciando la misma verdad. Tus pecados te son perdonados. No importa. No importa lo que pasó, no importa lo que digan estos. Tus pecados te son perdonados. Pero creo que muchos de nosotros, venimos más parecidos a Simón. Creyendo que ya está, que no le debemos nada a Dios. Que nuestra vida es bastante buena, che. Y hemos perdido el asombro por no comprender la dimensión de nuestro pecado, de cuál es el tamaño del amor de Dios por nosotros. Conocemos la Biblia, servimos, cantamos, pero hemos perdido la gracia, el amor por esa gracia tan maravillosa de Cristo. Y ese pecado ya es suficiente para que Cristo otra vez pueda derramar su sangre y perdonarnos y decirnos, tu pecado también son perdonados. Pero no nos distraigamos, ni nos confundamos, creyendo de que nuestro pecado no fue lo que movió la aguja. Sí la movió y mucho.
movió a Cristo a morir en la cruz por vos y por mí. Volvamos una y otra vez a los pies de la cruz para considerar de que hay una relación directa de esa cruz, de ese cuerpo entregado en la cruz y de ese cuerpo resucitado en la cruz, del sepulcro, que tiene una relación directa con vos, conmigo. Y celebremos esa maravillosa deuda cancelada cada mañana de nuestra vida. Oramos.